¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en esto? ¿La manera en que dibujamos las moléculas en clase, así todas planas en una hoja de papel? Pues resulta que no es como existen en el mundo real. Es una simplificación, sí, muy útil, pero la realidad es, bueno, es mucho más interesante y sobre todo tridimensional. A ver, aquí tenemos al metano. Estas son las famosas estructuras de Lewis, nuestros planos en 2D. Y que quede claro, son fundamentales, ¿eh? Son la base para entender cómo se unen los átomos, para contar electrones, pero no nos cuentan toda la historia. Son como el mapa de una ciudad. Te dicen dónde están las calles, pero no cómo se ven los edificios en realidad. Y aquí es donde la cosa se pone buena. O sea, ¿qué es lo que decide la forma 3D de una molécula? Y más importante aún, ¿por qué debería importarnos? Pues la respuesta lo cambia todo, desde por qué el agua hierve a 100 grados hasta la mismísima forma de nuestro ADN. Muy bien, este es nuestro plan de vuelo. Vamos a empezar con la regla básica que hace que los átomos se unan. Luego construiremos las 5 formas esenciales. Después, vamos a descubrir un giro en la trama, los pares de electrones invisibles. Veremos cómo esa forma define una propiedad clave, la polaridad. Y al final, vamos a conectar todos los puntos con el mundo que podemos ver y tocar. ¡Empecemos! Para poder entender la forma, primero hay que entender el porqué. ¿Por qué se unen los átomos? Y todo se reduce a una búsqueda de estabilidad. Quieren parecerse a los chicos populares y estables de la tabla periódica, los gases nobles. Y esa búsqueda de estabilidad tiene un nombre, la regla del octeto. La idea es súper simple. La configuración más cómoda, más zen para la mayoría de los átomos, es tener 8 electrones en su capa más externa. Y las estructuras de Lewis son justamente nuestra herramienta para llevar la cuenta y asegurarnos de que todos lleguen a ese número mágico. Pero claro, como en toda buena historia, siempre hay rebeldes. Hay elementos como el boro que están bien con menos de 8. Otros, más abajo en la tabla periódica, pueden expandir su octeto y tener 10 o hasta 12 electrones. Y bueno, algunos simplemente tienen un número impar, haciendo que el octeto sea imposible. Así que es una guía, una muy buena guía, pero no es una ley de hierro. Ok, ya sabemos por qué se forman los enlaces. Ahora sí, vamos a dar el salto del papel a la realidad, del 2D al 3D. Y lo increíble es que hay una teoría muy, pero muy elegante que nos permite predecir la forma de casi cualquier molécula. Se llama teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, o como la conoce todo el mundo, BSPR, por sus siglas en inglés. El nombre suena complicado, pero la lógica detrás es de una simpleza genial. Los electrones son negativos y las cargas iguales se repelen. Fin. Cada grupito de electrones alrededor del átomo central va a intentar ponerse lo más lejos posible de los otros. Pensemos que es como una regla de espacio personal para los electrones. Cada par, esté en un enlace o no, necesita su propio espacio y empuja a los demás para tener la mayor distancia posible. Esta simple repulsión, no me toques, es la que diseña toda la arquitectura molecular. Y esa repulsión nos da estas 5 geometrías fundamentales. Fíjense, es pura lógica. Si hay 2 zonas de electrones, como en el dióxido de carbono, la única forma de estar lo más lejos posible es a 180 grados, una línea recta. Si hay 3 zonas, forman un triángulo plano perfecto, a 120 grados. Ahora aquí viene la magia. Con 4 zonas, como en el metano, uno pensaría en una cruz, a 90 grados, ¿no? Pero eso es pensar en 2D. En el espacio tridimensional pueden separarse aún más, formando un tetraedro con ángulos de 109.5 grados. Y bueno, a medida que agregamos más zonas, 5, 6, se van formando estas geometrías más complejas, pero siempre siguiendo esa única y simple regla, maximizar la distancia. Hasta ahora todo parece súper ordenado. Contamos las zonas, obtenemos la forma. ¡Pan comido! Pero, ¿qué pasa si una de esas zonas no es un enlace, sino un par de electrones que andan por su cuenta? Aquí es donde la historia se pone mucho más interesante. A ver, miren este misterio, metano, amoníaco y agua. Los 3 tienen 4 zonas de electrones alrededor del átomo central. Según lo que acabamos de ver, los 3 deberían ser tetraédricos, ¿cierto? Pues no, el amoníaco es una pirámide y el agua es angular. ¿Qué demonios está pasando aquí? Y aquí está la respuesta. Los pares de electrones que no están formando enlaces, los llamados pares libres, digamos que son los más grandotes del barrio molecular. Ocupan más espacio y empujan con mucha más fuerza que los pares que sí están en un enlace. No los vemos en la forma final de la molécula, porque la forma solo nos muestra los átomos, pero su influencia es tremenda. Analicemos el agua paso a paso. El oxígeno tiene 4 zonas de electrones, así que la geometría de los electrones sí es tetraédrica. Pero
2 de esas zonas son pares libres. Y estos 2 pares, con todo su poder de repulsión, básicamente aplastan a los 2 enlaces con hidrógeno, los empujan hacia abajo y cierran el ángulo. El resultado, la famosísima forma angular del agua. Bien, ya entendimos de dónde salen las formas. Pero ¿y qué más da si una molécula es lineal o angular? Pues importa, y mucho, porque la forma determina una de sus propiedades más críticas, la polaridad. La polaridad molecular, en pocas palabras, es un desequilibrio. Es cuando los electrones se sienten más atraídos hacia un lado de la molécula. Ese lado se vuelve un poquito negativo y el otro un poquito positivo, como un imán diminuto. Pero para que esto pase, no basta con tener enlaces polares. La forma, la simetría de la molécula es la que tiene la última palabra. Y este es el ejemplo del libro. En el CO2, los oxígenos tiran de los electrones con más fuerza que el carbono, así que los enlaces son polares. Pero la molécula es lineal, perfectamente simétrica. Es como un juego de la soga, con 2 equipos idénticos tirando en direcciones opuestas. Resultado, empate. Nadie se mueve, el efecto se cancela. Pero en el agua, con su forma angular y asimétrica, los 2 tirones de los hidrógenos apuntan más o menos en la misma dirección, no se cancelan, y así es como el agua se convierte en una molécula polar. Ya está. Hicimos el viaje desde los electrones a la forma y de la forma a la polaridad. Ahora el gran final. Vamos a ver cómo este mundo microscópico le da forma al mundo que experimentamos todos los días. Es que la polaridad de una molécula decide cómo se lleva con sus vecinas. ¿Qué tan pegajosa es? Las moléculas apolares solo tienen unas interacciones muy débiles y pasajeras. En cambio, las moléculas polares se atraen como pequeños imanes. Y luego está el campeón de todos, el puente de hidrógeno. Es una atracción súper fuerte que ocurre en casos especiales, como en el agua. Y aquí está el punto clave de todo esto. Cuanto más fuertes son esas fuerzas pegajosas entre las moléculas, más energía se necesita para separarlas. Y hervir un líquido es, literalmente, darle suficiente energía a las moléculas para que se separen y se conviertan en gas. Y esta gráfica lo dice todo, es que es impresionante. Comparemos el metano, apolar, con el agua, superpolar. El metano hierve a menos 161 grados Celsius. Es un gas a menos que lo congelemos muchísimo. Y el agua, gracias a su polaridad y a sus puentes de hidrógeno, hierve a 100 grados. Hablamos de una diferencia brutal de más de 260 grados. Y todo se reduce a la forma que tienen. Es increíble. Entonces, para resumir nuestro recorrido, empezamos con mapas en 2D, las estructuras de Lewis. Usamos una regla súper simple, los electrones se odian, para construir sus formas reales en 3D. Descubrimos a los directores ocultos de la orquesta, los pares libres que modifican esas formas. Vimos que esa forma final es la que decide si una molécula es polar o no. Y al final entendimos que esa polaridad es la que define cómo se comportan las cosas en nuestro mundo, desde por qué el agua es líquida hasta por qué existe la vida como la conocemos. Y esto nos deja pensando, ¿no? Si una ley tan básica, tan elegante como las cargas iguales se repelen, puede explicar fenómenos tan complejos y fundamentales, pues nos hace preguntarnos, ¿cuántas otras maravillas del universo, desde la biología hasta las galaxias, se rigen por principios igual de simples que todavía estamos por descubrir?